el valor de D en función de haber cambiado la temperatura, la expresión es D a la temperatura dada por 10 a la menos T2 sobre T1 dividido 10. Hay un menos ahí, que no sé si se nota bien, porque, ¿sí? No, no lo vi a ese menos. Fíjate, no sé si tenés ahí a mano los valores que habíamos hablado la semana pasada. ¿Los tenés Sí, por ahí? sí. Cuando recalculás, vos tenés que recalcular los valores de D para 95 grados ahora. ¿Sí? Claro. Entonces, el D a 121,1 grados para el Clostridium es 0,21 minutos. Si vos estás bajando la temperatura ahora a 95 grados, ¿el D te tiene que dar más grande o más chico? El D es el Me tiene tiempo que que dar vos más chico. no, más grande. Más, Si vos para. estás bajando la temperatura, necesitas más tiempo para producir la Claro. misma destrucción. Sí, me estaba. Me está dando más chico. Yo Claro. después me hice clic, ¿sí? Y es que no se nota, tiene que estar muy bien la fotocopia o la impresión para que se note que es un menos T2 menos T1, ¿sí? Pero conceptualmente, para todos, conceptualmente, si yo tengo un tiempo de destrucción térmica a una determinada temperatura y yo bajo esa temperatura, el tiempo de destrucción tiene que ser más largo, o sea, tengo que mantener más tiempo la temperatura para obtener la misma destrucción. En los otros casos, en el caso del color es prácticamente la misma temperatura porque está el D calculado a 96, yo lo calculo a 95, es mínima la diferencia. Pero en el caso de las vitaminas, como el D que a mí me dan está a 82 y yo ahora la estoy poniendo al alimento a 95, ese tiempo de destrucción a 95 va a ser más bajo. Por eso está el menos ahí, que yo aumento la temperatura tiene que ser más chico, si bajo la temperatura tiene que ser más grande. Cuando los recalcules vas a ver algo, no sé si ahora la pudiste recalcular la cuenta, sobre todo del Clostridium. No, ahí lo hago. Pero sí, me va a cambiar todo el análisis que había hecho. Exactamente, ¿sí? Está medio feita, habría que poner un espacio ahí, menos espacio y el cociente para que se note bien.
Ahí Gaby, ya lo pude calcular. Me dio que ¿Y cuál? necesito 85,5 minutos para eliminar para destruir el patógeno y 4,009 por 10 a la menos 4 minutos para la vitamina y 1,19 por 10 a la menos 6 para el color. Bien. ¿Y qué significa eso respecto de los 2 minutos que vos realmente estás escaldando a 95 grados? Y va a ser muy desfavorable porque voy a perder el color y las vitaminas y se van a seguir manteniendo los patógenos. Tal cual. Ese cambio en la temperatura, que evidentemente lo han hecho sin ningún tipo de análisis, no es efectivo para asegurar la inocuidad, ¿sí? Y por el otro lado está produciendo un daño importante en vitaminas y en la pérdida del color, ¿sí? Porque es mucho más grande al D necesario para las vitaminas y mucho más chico al D necesario para el Clostridium. Claro. Y está bien que me haya dado una variación muy grande, digamos, de 0,21 minutos a 85,54 por la pendiente que Sí, tienen los patógenos, o sea, el efecto que tiene sobre la temperatura. sí. Es más grande Perfecto. el Z. Ahí vos lo que tenés es solamente un valor cualitativo del Z. El Z es más grande, entonces tiene una pendiente más alta, Genial. entonces la variación en la temperatura tiene un efecto muy grande en el valor de D. Ah, claro, capaz que por eso estaban los zetas, para Sí, saber la pero es tan diferencia. evidente con los valores que es Claro. como que si no lo mirás al D, al Z puedes decir lo mismo porque está muy, muy exagerado seguramente para un ejercicio, ¿no? Nadie Sí, intentaría destruir Clostridium a 95 grados. genial, genial. Ahí lo corrijo a la conclusión. Gracias. No, de nada. Profe, Sí, yo te quería hacer unas preguntas de la guía de nucleótidos. bueno, Más que nada me surgió duda en el 10. Puede ser que, creo que es el B y el C, no haya el codón de terminación. estoy abriendo la guía porque esa no la tengo impresa. Dale. Eh, nucleótidos. Guía de nucleótidos. ¿Y me dijiste qué ejercicio? ¿Qué número? El 10. Bueno, ahí está. El ejercicio. Sí. Bien. El ARN lo escribís con la que escribiste en A, no con la dada, ¿eh? No, no, o sea, la escribí con la A. Me fijo porque no lo tengo resuelto y todo puede ser. Puede ser que haya tenido yo un error y no haya puesto el. Ok. Déjame que lo vea en su contexto, ¿sí? Sí, más que nada era saber si podía darse que no esté el codón de terminación o si era, Por o un sea, error siempre tiene que en estar. la determinación o de inicio. No, el de inicio siempre está, que es el Sí. AUG. Mi duda era si puede ser que nos den una secuencia y que no esté en Sí, determinación y hagamos todo. sí, hasta que se te termine la cadena, sí, sí. Puede ser Bien, que esté donde esté. Lo que siempre debería estar es el inicio, a no ser que yo me confunda y todo puede pasar que en las copias y pegues
distingue una base y resulte que no tenga él. Bien. Pero sí, Y- en determinación puedo no ponerlo a veces. Ok, Y no tengo que poner una cadena muy larga ahí. está bien. Y otra pregunta, en el T, viste que tenés que decir la secuencia de aminoácidos a partir del B, que es el ARN mensajero. Siempre la secuencia de aminoácidos se da a partir del ARN mensajero, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Y el anticodón en el C es básicamente lo mismo, o sea, es la cadena complementaria del ARN mensajero. Sí, que no existe cadena complementaria, ¿sí? No es que hay una cadena complementaria como en el ADN, sino que el de Va transferencia pasando. viene al revés. Bien, genial. Después, en el 14, que hay que decir las mutaciones. En primer lugar, me generó duda el enunciado, que nosotros no vimos mutaciones con el nombre de inserción o de lesión, no sé a qué se refería. O sea, yo las marqué Inserciones basándome que en en las realidad puntuales, ahora, ¿cómo? que me basé en lo que vimos de puntuales en las 3 clasificaciones. Bien, inserciones quiere decir que ahora hay una base que antes no estaba. O sea, como que las bases originales se corrieron porque hay una nueva. Bien, Y en la de lesiones, que ahora hay una menos, entonces cuando empezás a leer de A3 son combinaciones diferentes de A3, porque tenés una base que se saltó. bien, esa era mi duda, porque el A y Entra el dentro de B, las puntuales, digamos. bien, en el A, o sea, puse que era silenciosa, puntual silenciosa, porque cambiaba lo que vendría a ser el tercer codón, pero te da el mismo aminoácido. Claro, eso es silencioso, sí. En la B puse que era missense, no me acuerdo en español cómo era, lo vimos en inglés, porque cambiaba también el tercer codón, pero te daba otro aminoácido, entonces cambiaba la proteína. Sí. Pero en el C y en el B, lo que tuve dudas justamente, bueno, en el C es esto, que se agregaba una base, pero se agrega una base antes del codón de iniciación, por lo tanto la proteína va a ser la misma, ¿verdad? Claro, esa también es silenciosa. Bien. Y en el D es la misma cadena, creo. O sea, es lo que encontré, no pude encontrar ninguna mutación, puede ser. Puede ser con el corte y pegue que no le haya modificado Ah, nada al final. genial. Tengo que Porque, anotar como estas decía cosas porque todo, después pasan de año a año y yo no las corrijo. no, claro, como el enunciado decía que había diferentes mutaciones y no la encontraba, me preocupó. Después, en el 15, la etapa de síntesis de proteína. Yo puse que primero era la transcripción y después la traducción, pero no sé si la síntesis de proteína es solo la traducción. Tenía esa duda. La síntesis de proteína es todo el proceso, ¿sí? Y se produce inicialmente en el núcleo con la síntesis de la cadena de ARN. Bien. Esa cadena de ARN sale del núcleo, va hacia el citoplasma y la traducción se realiza en los Ribosomas. ribosomas. Los ribosomas, dependiendo del tipo de célula, pueden ser citoplasmáticos o pueden estar en el retículo endoplasmático rugoso. Bien. ¿Sí? Para que vean, Los ribosomas tienen todas las células. Todas las células tienen ribosomas. Las que son procariotas tienen ribosomas citoplasmáticos y van a producir las proteínas en el citoplasma. Las eucariotas también tienen citoplasmáticas para producir las proteínas citoplasmáticas, pero la mayor parte de las proteínas se llevan, la síntesis se produce en el retículo endoplasmático rugoso y después las modificaciones de las cadenas, si hay que agregarle algún lípido, un carbohidrato y todo eso se produce en el de Golgi, en el complejo de Golgi. Bien. Genial. Mira, no, te pregunta específicamente eucariota. Entonces, en las eucariotas tenés ribosomas citoplasmáticos y ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Genial. Bien. Y
En el 18 que te dice qué características se han modificado del tomate. Dije que se modifica genéticamente añadiendo el gen PG antisensible, Sí. que en primer lugar mejoró la vida útil, pero no mejora la firmeza del tomate, que luego se modifica para que eso pase, fue lo que investigué. Y después puse que la ventaja es que retarda el deterioro, pero la desventaja encontré que decía que el tomate no completa su proceso de crecimiento natural y el sabor final puede verse modificado. Bien, básicamente lo que tenés en la modificación genética de este tipo de tomates es que no se degradan las paredes, las pectinas. Ese gen inhibe una enzima pectinolítica. Creo que una de las diapositivas puse el nombre de la enzima y en este momento no la recuerdo, pero básicamente es esa la modificación que se está haciendo. Al no estar esa enzima, la degradación de las paredes no se produce y el tomate se mantiene firme por más tiempo. Pero al no degradarse esos hidratos de carbono, se liberan también menos azúcares simples y el sabor del tomate no es el mismo. Bien, genial. Y la última pregunta. ¿Viste el 20 que hay que explicar la diferencia entre el mejoramiento genético y la ingeniería genética? Leí el Power que subiste, busqué información, pero no me termina de quedar clara la diferencia. En el mejoramiento genético lo que se hace es cruzamiento de especies seleccionadas a nuestro gusto. Entonces yo digo, esta planta que es resistente a la sequía, la voy a mezclar con esta que tiene un rendimiento mayor, entonces los hijos van a tener mucho rendimiento y a la vez van a ser resistentes a la sequía. Eso lo hago yo a la fuerza. Lo mismo con las vacas, o con una oveja, o con lo que yo quiera, digamos. Esta vaca produce mucha leche, entonces voy a hacer siempre hijos de esta vaca. No voy a dejar que el toro y todas las vacas se reproduzcan de manera libre. Yo voy a decir quiénes se reproducen, los selecciono yo. En la ingeniería genética es más detallado todavía. Yo agarro un gen que a mí me interesa y lo pongo en el organismo que quiero que exprese esa proteína. O sea, el mejoramiento genético es siempre de reproducción. Sí, porque es selección artificial, digamos. Bien, bien. La ingeniería genética también es mejoramiento genético, pero mucho más preciso, mucho más dirigido, digamos. Tomo un gen de un organismo y lo pongo en otro. ¿Y cómo es que se pone? O sea, ¿cómo es el tratamiento? A nivel simple, ¿no? Obviamente debe ser. Sí, hay ciertos, en algunos tipos de células, que son algunas bacterias, algunos hongos y en algunas células vegetales, no todo el ADN está contenido en el núcleo o en lo que llamamos cromosomas, ¿sí? Tienen su información genética de reproducción, de herencia, todo en los cromosomas, ya sea dentro del núcleo en una célula eucariota como en el genoma suelto en una célula procariota, pero también tienen lo que se llaman plásmidos. Los plásmidos son cadenas de ADN, pero circulares, no helicoidales con doble hélice, sino que son cadenas más simples y más transportables y modificables. Entonces, en esos plásmidos se puede cortar un pedazo del plásmido y ponerle la secuencia de bases que codifiquen alguna proteína, una enzima, algo que a nosotros nos interesa que se exprese. Entonces la pones en el plásmido, ese plásmido lo trasplantás o lo trasladás de un organismo al otro y cuando la célula del nuevo organismo se copia absolutamente todo lo que tiene, incluido ese plásmido que ahora tiene información nueva. Entonces la célula hija copiar ese plásmido, entonces tiene la particularidad de poder producir o expresar la información nueva que tiene. Entonces vos, por ejemplo, le pones el gen que codifica la toxina BT. Entonces eso se lo pones a la célula del maíz y el maíz ahora cada vez que se reproduce puede producir
toxina BT. Claro. Bueno, A genial. grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, Porque obvio. a nivel de detalle no sabría decirte de cómo lo cortan, y cómo Eso lo era hicieron. lo que... Pero bueno, voy a buscar No. el video. Seguro Hay, algo una hay. gran, hay un gran estudio de enzimas ahí, porque son todas enzimas las que están haciendo eso, y condiciones controladas. Y Gaby, capaz... perdón. perdón, no, seguimos. No, era una pregunta de chusma. La ingeniería genética, o sea, ¿es una rama específica? Como alimentos, por ejemplo. Sí, vos podés estudiar, bueno, todo lo que sea biotecnología, todo lo que es la rama de la biotecnología, muchas veces va para ahí. Y sí, hay ingenieros genéticos, eh, ¿sí? Dentro de la ingeniería en alimentos es un pedacito así. No conozco ningún ingeniero en alimentos que, a no ser que haya hecho algún tipo de posgrado específico en eso, se dedique a... No, no es uno de los objetivos principales de la formación de los ingenieros en alimentos. Sí tenemos que saber que existe, pero esa, esa formación tan específica no la conozco como formación de grado, sí de posgrado o especialización. Claro, eso, yo lo había visto también como posgrados, por eso Sí, quería como saber si era posgrado a sí. grado. Bien, genial. No, a Gracias. nivel de grado debería ser licenciatura en biotecnología, ingenieros biotecnológicos, eh, licenciados en genética, Claro, genial. que sí hay carreras de grado que se especifican en eso, pero si pensamos así en bioquímica, en licenciados en química o ingenieros en alimentos, ingenieros químicos, va más allá de lo que es la formación de grado. Bien, gracias. No sé qué otra pregunta había. No es de un ejercicio en sí, sino que, por ejemplo, cuando te piden el triplete, ¿no? Y que a partir del triplete digas qué aminoácido se forma, ¿no? En el caso cuando se produce la terminación, ahí dejamos directamente de decir qué aminoácido transforma el resto de los tripletes que siguen. Triplete, bueno, no Claro, son más tripletes, ¿no? Pero ya no ahí lee más. claro, ahí ya no ponemos más nada, no es que, bueno, poner en el caso en un parcial que nos pidan, aclaramos, bueno, acá la terminación y chao. Sí. Genial, genial, gracias. Gaby, otra pregunta, perdón. Eh, Sí, Mi duda es, por ejemplo, yo estuve leyendo en el Fenema sobre las vitaminas y está bien dicho de que los iones metálicos son cofactores o catalizadores de su destrucción, que por eso hay que tener cuidado, digamos, con los iones metálicos. sí, pueden Está bien dicho interferir el en la término absorción de cofactor. las vitaminas. Sí, Genial, porque gracias. son cofactores de las enzimas que degradan Claro, las vitaminas. claro.
Pero como que me generaba duda de si poner el término cofactor, porque no es que son catalizadores, sino que son cofactores de las enzimas que son catalizadoras de la degradación. Claro, pero si pensamos en cómo era algo encima, Sí, la aloenzima. Sí, la enzima necesita ese ion para funcionar. Si no está el ion, claro, no está la enzima. Que nosotros llamemos enzima a la parte proteica no quiere decir que el complejo enzimático no tenga esta parte que también es vital para su funcionamiento, ¿no? claro, Entonces, de manera directa o indirecta, según como lo quieras ver, pero es necesario para la catálisis de la reacción que la degrada. claro, claro. Genial, porque leía sobre el tema de la actividad de agua en ese caso, de que cómo se solubilizan esos iones y afectan más al transporte de estos para llegar a las vitaminas. Para llegar Genial, a sí, sí, gracias. de nada. Profe, me quedó una duda en el 15, lo de síntesis de proteína. La replicación del ADN no forma parte, ¿verdad? De la síntesis. No, No. Bien, no, no, no. bien, gracias. Es un proceso aparte. Y en el 16, que ahí es el flujo genético que hay que esquematizarlo. Ahí sí hablamos del ADN, de la replicación del ADN. Claro, ahí Bien, tenés el, digamos, ADN que se replica y el ADN que se transcribe, se traduce para obtener proteínas. bien, genial. Hice eso. Gracias. Gaby, perdón. Como pero no se replica como lo vimos en la replicación típica, se replica para generar el ARN mensajero, ¿o No, no, no? ella me estaba preguntando del flujo de información genética. El flujo de Ah, información genética tenés el rulito que es la autorreplicación, la replicación del ADN, ¿sí? Que sí. eso es una de las cositas que se indica. Y el flujo, el otro es en el sentido de la síntesis de proteínas, Ah, ¿sí? bien. El ADN pasa a ARN mensajero, se traduce y tenés síntesis de proteínas. Si no es la primera, es la segunda diapositiva o, bueno, antes, no sé por qué Sí, sí, ahora sí, las sí, da. sí. No, 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 es que lo tengo así, pero como que me generó duda del tema de la replicación en el tema de la síntesis de proteínas, por eso. No hay replicación en la síntesis de proteínas. Lo que es el ADN es un molde para la síntesis del ARN, pero no se llama replicación eso. Es como si Replicación fuese una copia. es copiarse a sí mismo, que es lo que hace Claro, el ADN. El ADN después sirve de molde para la síntesis del ARN mensajero, pero eso no se llama replicación. genial. Es la síntesis del ARN mensajero. Así, Claro. Sí, sí, sí. genial. Gracias. A partir del molde. Hablamos de una de, cadena molde, ¿sí? Pero es el molde para la R. A ver si puedo abrir esto que me mandaste. Es una foto, no sé por qué es tan largo el link. Ah, a ver, para. 2018-2017, para, porque yo antes daba nucleótidos, después lo empezó a dar Roberta.
¿Se ve? Lo que se dice del flujo de la información genética es que el ADN puede replicarse a sí mismo, ¿sí? Por eso lo ponemos circular acá. Y que después el ADN, mediante la transcripción al ARN y la traducción, produce las proteínas, sintetiza las proteínas. Esto fue lo que propuso Crick en 1970 cuando hizo toda la teoría de las funciones de los ácidos nucleicos, las estructuras, cómo se replicaban, etc. Posteriormente se tiene algunos organismos que pueden a partir del ARN hacer una transcripción inversa al ADN y esos son los virus y algunos organismos no me va a salir la palabra. Replicantes. Bueno, el COVID creo que es uno de los virus que tiene esta particularidad, pero como norma general se piensa solamente en esta dirección de flujo, o sea, ADN a ARN a proteína. ¿Sí? Hay muy pocos casos donde a partir de ARN presente en un organismo se puede modificar el ADN del host. Pero esto sería el flujo de la información genética. Ah, sí, los retrovirus, no me acordaba la palabra. Los retrovirus, ¿sí? No sé si el COVID es un retrovirus. Profe, recién me avisó Guada que se le apagó la computadora, por eso no te contesta. Ah, bueno, y justo, bueno, ahora cuando se pueda conectarle. A ver. Gaby, yo me voy. Muchísimas gracias por todo. Bueno, de nada.